¿Te acordás la pauta que nosotros dijimos era inútil? Sí, po. Mentira, la necesitamos. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos junto a Álvaro y los queremos invitar a nuestro nuevo podcast en Simple. Ya nos escucharon, imagino, ¿o no? Y claramente, si no han escuchado antes. Tenemos muchos otros capítulos que pueden ver, pero ahora decidimos hacer este nuevo formato, algo mucho más simple, una conversación. Vamos a nuevamente tocar muchos temas de nutrición. Y queremos que esto sea en simple, porque la nutrición no es simple, pero nosotros te lo vamos a decir en simple. Bueno, para los que no me conocen, soy Noel Litvak, soy nutricionista, me he ido especializando mucho en lo que es microbiota, salud intestinal, nutrición funcional, y de ahí de a poquito quizás nos van a ir conociendo un poco más. Yo soy Álvaro Vergara, soy profesor de educación física y nutricionista. Me dedico principalmente al área de la biología molecular y el ejercicio. Ahí es donde niño un poco. Así que por eso, de hecho, este podcast es un podcast con algo de ciencia. Exacto. Pero a lo que venimos, a hablar del intestino. Yo quiero entender, tengo muchas dudas. Acá tú te vas a tomar el programa, yo te voy a hacer 25.000 preguntas. Y necesito saber cosas, porque cuando se habla de la microbiota, el microbioma, la flora intestinal, los bicharracos del intestino, todo, es que el probiótico, es que la levadura, es que el SIBO, el FODMAP, me hincho, caca, churrete, peo, y todas esas cosas, es demasiada información para un puro órgano. Sí. Entonces, ¿por dónde empezamos para poder entender el intestino? Yo creo que hay demasiada, como tú dices, demasiada información al respecto. Es una moda linda porque en el fondo se está estudiando tanto que se habla. Pero al final, ¿qué es la microbiota? Es este conjunto de bacterias, hongos, protozoos, levaduras, etc. Y ¿Hongos? Está la microbiota, sí, está la microbiota. Eso vive en nuestra microbiota intestinal, porque estamos hablando específicamente de estos microorganismos que habitan en nuestro intestino, pero tenemos microbiota en la piel, tenemos microbiota en distintas mucosas, o sea, existen distintos tipos de microbiota. Y claro, la que está más centralizada en la conexión con el resto del cuerpo es el intestino. Entonces, por eso hablamos de microbiota intestinal y este conjunto de hongos, bacterias, levaduras, arqueas también. Entonces, que son súper importantes en cómo se van conectando con el resto del organismo. Tú estudiaste antes de venir, yo no hice nada, pero no importa. Dudas existenciales que siempre hemos tenido. El intestino, hablamos de estos 7 metros de chunchules que tenemos, ¿cierto? Y eso es colon, y hay intestino delgado y estómago también. ¿Afecta desde ahí para adelante o solamente el colon? Porque muchas veces se tiende a entender que es el puro colon. Claro. Esta porción grande, ¿cachai? Que mueve agua y mueve sustrato. ¿O a dónde más vamos a hablar de microbiota? Cuando hablamos de microbiota intestinal estamos hablando del intestino en general. Ahora, como dije antes, igual obviamente que hay microbiotas en el resto del tracto digestivo. Y lo que sí es importante es que esta microbiota del intestino sí puede influir en mucosas digestivas altas. Por ejemplo, en personas que tienen esofagitis, gastritis, etc. Muchas veces vienen de desequilibrio. Ahora, ¿de qué parte del intestino hablamos? La gran mayoría de las bacterias, sobre todo las más estudiadas, viven en el colon. Entonces, por eso también es que hablamos mucho de esta microbiota más localizada en el colon, porque es donde va a ocurrir la fermentación de alimentos, es donde va a ocurrir la mayor cantidad de metabolización, la producción también de materia fecal. Entonces, obviamente que el colon, cuando hablamos de microbiota, es como el área más estudiada y más importante. Pero hay microbiota propia del intestino delgado también. Y ahí es donde viene este concepto del sobrecrecimiento bacteriano, que en el fondo bacterias que deberían de estar en el colon migran hacia el intestino delgado y están causando fermentación o están causando una actividad en una parte del intestino que no debería de estar ocurriendo. Por eso son personas que se inflaman mucho, se hinchan, se sienten muy mal, porque hay bacterias que no deberían de estar ahí y están causando todo. Ya, ese es un tema súper importante, el tema de la fermentación, el me hincho, porque claro, yo me pongo nervioso, me hincho, estoy feliz, me hincho, somatizo muchas de mis sensaciones extremas en sentirme hinchado. Claro. Entonces, existe una forma de poder controlar esa sobrefermentación o producción de gases de repente. Sí, de todas maneras. O sea, lo primero es como que yo creo que acá hay que hacerse la pregunta de ok, ¿cómo me siento? ¿Cuál es este grado de hinchazón? Que es distinto a la inflamación, ojo con eso, porque muchas veces decimos estoy inflamado. Y en verdad el concepto real no es inflamado, porque la inflamación es una inflamación cuando estamos hablando de algo más profundo, a nivel inmunológico. Exacto, es algo activar que el sistema inmune, ¿cachai? Exacto. ¿No? Entonces inflamación es como sistema inmune. Lo otro es esta hinchazón, distensión abdominal,
una producción excesiva de gases que generalmente se va a producir porque estas bacterias que son muy fermentadoras de alimentos y grandes productoras de hidrógeno, de sulfuro, etcétera, están produciendo mucho de estos sulfuro, olor, Olor, sí, efectivamente. El olor, sí, po. O sea, las personas con sobrecrecimiento bacteriano u otras condiciones intestinales es una de las primeras cosas que dicen. O sea, a mí me pasa, llegan los pacientes y es como, o sea, tengo unos gases pero inaguantables. Sí, y eso es porque, por ejemplo, hay un grupo de bacterias que son las disulfurio que fermentan muchísimo gas. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar eso? Claro, depende de la condición, pero ahí quitar estos alimentos que fermentan mucho, los famosos FODMAPs. Ya, una regla general del consumo de día a día. Soy una persona súper hedionda, pero así de estos letales, ¿cachai o no? ¿Qué debería o qué tengo que observar en mi alimentación como primer target? ¿A qué cosa apuntar? Es que huele un poco complicada esa pregunta, porque primero habría que ya, ver pero si no es te que hay un compliqué. diagnóstico. No te compliqué. Pero primero habría que ver si que hay como un diagnóstico claro, porque muchas veces el sobrecrecimiento se trata con alimentación, suplementación, pero en algunos casos necesitamos antibióticos para poder trabajarlo de manera simultánea. No, pero imagínate que ya no tengo sobrecrecimiento, pero sí soy una persona que mi característica principal es que tengo los pedos hediondos. Yo creo Entonces, que en ese caso ¿cómo podría atacar eso? Habría que bajar estos alimentos que fermentan mucho, como ajo, cebolla, brócoli, coliflor, repollo, manzana, pera, durazno, en el fondo lácteos también, en el fondo que son productos que pueden fermentar mucho. Ahora los lácteos no es por el tema de la fermentación, es porque efectivamente en este tipo de pacientes además ha ido ocurriendo otra cosa, que es esta como hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, que es otro concepto de un desequilibrio del intestino. Pues ese es otro tema también, la permeabilidad. Exacto. ¿Qué significa? Como que las cosas traspasan hacia adentro, hacia afuera, de manera simple. Sí, o sea, no, bueno, yo creo que nada en el cuerpo es simple, menos a nivel del intestino, que es una brutalidad cómo funciona. Pero claro, el intestino es un órgano permeable y tiene que ser permeable. O sea, nosotros no buscamos que esto sea rígido y que no haya traspaso de sustancias. De hecho, esa es una de las funciones importantes del intestino, que traspasen ciertas sustancias. Pero hay ciertos pacientes que por la alimentación, por el estrés, falta de actividad física, desequilibrios varios, etcétera, han ido causando esta hiperpermeabilidad intestinal, que significa que las uniones estrechas del intestino se fueron dañando, se abrieron más de la cuenta, no existe este concepto o este formato mecánico de cierre que funciona, y empiezan a pasar sustancias que no queremos que pasen al torrente sanguíneo, y eso va causando una endotoxemia. Bueno, esas son uniones como los tight junctions, ¿cierto? Exactamente. Que cuando las personas tienen inflamación, y literal inflamación intestinal, pasa al revés, po. Exacto. Se pegan. Es todo lo contrario, claro. Y ahí terminamos, claro, matando ciertas cosas que hay ahí. Y ahí es donde lo que va ocurriendo es que empieza a pasar esta como hiper... bien algo. Hola. ¿Sí? Quiero hacer consultas. ¿Sí? ¿Dónde se estacionan? Sí, po, de la... la permeabilidad. Oye, uno pierde el ritmo con esta weá. Sí, po. Espérate. Como íbamos hablando, el intestino efectivamente tiene que ser permeable, no buscamos que sea impermeable, pero ahí es donde pasan estas, cuando, como bien tú decías, se dañan estas uniones como las tight junction u otras, van pasando estos compuestos al torrente sanguíneo y causan lo que se conoce como una endotoxemia, que al final es una inflamación a nivel inmunológico. Ahí es el concepto, por ejemplo, de inflamación, porque se empiezan a activar estos componentes inflamatorios y van causando una serie de problemas, no solo a nivel intestinal. De hecho, bueno, ahí podemos ir metiéndonos un poquito en lo que son los ejes, efectivamente, y cómo se van alterando estos ejes y trae daño a nivel del sistema nervioso, a nivel de la piel, etc. Entonces, bueno, las endotoxinas también las formamos por el consumo de alimentos ultraprocesados, que matan nuestras bacterias, y como son de nosotros, estas mismas bacterias, literal son bacterias, tienen buena función, pero siguen siendo bacterias. Claro. Y cuando estas mueren por el alimento ultraprocesados, esas mismas toxinas de esta muerte las absorbemos. Claro. Y una de las cosas entretenidas que hemos visto en una de las investigaciones que estamos haciendo con el equipo es que estas toxinas generan marcadores erráticos en la grasa. Por ende, tienden a encapsularse. Y es mucho más difícil lograr sacar grasa desde el adipocito, que es donde nosotros, el rollito tiene adipocito, guardamos grasa ahí adentro, se vuelve muy difícil. Claro. Entonces, muchas personas tienen alimentaciones hipocalóricas, hiperproteicas, hacen ejercicio, todo eso, pero el consumo alto de alimentos ultraprocesados hace que ellos
tengan un menor gasto de grasa, porque lograr sacarla es muy difícil. Claro, mira, eso es súper interesante. Ahí la salchicha no sirve, O sea, claro, las barritas, muchas cosas O sea, ultraprocesadas al final no sirven. cuando uno dice no consumas ultraprocesados no es por nada, o sea, es porque efectivamente la ciencia cada vez más, la evidencia muestra el daño que causa a nivel de la microbiota, a nivel metabólico, o sea, un montón de Exacto. cosas, y como bien tú dices, a nivel de la microbiota causa un daño como súper importante, y al final, si no tenemos una microbiota que esté trabajando en pro nuestro, en que nos sintamos bien, en que estén fermentando de manera correcta, en que estén metabolizando de manera correcta, en que estén absorbiendo los nutrientes de manera correcta, todo el resto del sistema como que se empieza a caer. Exacto. Por eso muchas veces, y el impacto más grande en los pacientes cuando trabajamos como a nivel profundo del intestino, es como cuando vuelven después y es como, es que me siento demasiado bien porque todo se fue alineando. Y ahí obviamente que hay un montón de otras cosas, la actividad física y un sinfín el de cosas. estado de bienestar, Exacto. que es el sentirse bien con todo. Exacto. De hecho, hablando de esto ultraprocesado, de me hincho, tengo peditos y todo, me vino a la mente los polioles, los endulzantes derivados del alcohol, Sí. maltitol, el sintol, todo Que esto. fermentan una brutalidad. Son horribles. Todos los alimentos, sí, todos los alimentos light diet, o sea, claro, tienen endulzantes no calóricos que, ojo con algo, no te van a hacer nada mal en el intestino, pero los polioles Claro. son un grupo de endulzantes malévolos Sí. que no sé por qué lo utilizan. O sea, Sí. puede ser barato de producir, utilizáis muy poco y endulzan mucho, pero es que destrozan el intestino. Sí. Lo destrozan y siento yo, tal vez, porque lo he probado, irritan. No, y causan sintomatología, o sea, en el fondo, muchos pacientes que consumen estos productos sin azúcar y si terminan se terminan hinchando 4 veces más porque, claro, este nivel de fermentación es tan grande, Sí, las bacterias brutal. del intestino no tienen la capacidad para poder metabolizarlas correctas y causa una distensión abdominal enorme. Es brutal. Entonces también, claro, ahí hay que poner como, pucha, ¿qué es mejor? Cosas con azúcar, sin azúcar. Y bueno, depende Ya, y el muchísimo azúcar, porque existen ya. tantos desequilibrios a nivel del intestino. ¿El azúcar es fermentable? Sí, el azúcar es fermentable, pero obviamente las bacterias de nuestro intestino tienen una mayor capacidad de poder fermentar. Es que bueno, azúcar estamos hablando como Azúcar blanca, sacarosa, la blanca. Sí. Ahora, también está dentro como del grupo de... o sea, en una persona que tiene un desequilibrio intestinal igual va a causar un exceso de fermentación, menos Ya. con poliol, que está Sí. dentro de estos FODMAPs, que al final son todos estos compuestos que sí fermentan muchísimo, o sea, los Mm. oligosacáridos, los monosacáridos, disacáridos y los polioles. Entonces, si voy, estoy cagado de hambre, tengo muy pocas opciones y no me quiero sentir mal, prefiero elegir algo con azúcar para estar mejor con el intestino que algo light que tenga un poliol o tenga un endulzante que me pueda provocar literal hincharme como sapo. sí, probablemente lo vas a tolerar mejor, ¿ya? Bacán. Pero igual en estos pacientes que tienen estos desequilibrios más grandes, sí hay que hacer unas pautas súper restrictivas por un tiempo. No es que se mantengan a largo plazo, porque de repente uno manda estas pautas, es como, esto es imposible que lo mantenga, y es obvio, es imposible, nadie se puede alimentar así, pero necesitamos darle como un respiro a esas bacterias para después restablecer. Y ahí es donde metemos el probiótico, y ahí es donde vamos como trabajando. Porque meter un probiótico en una persona que está con un desequilibrio importante es meterle más leña al fuego. O sea, esa persona Sí. se va a terminar inflamando mucho más porque da lo mismo que las bacterias sean buenas. Igual el intestino no está en un ambiente que sea capaz de poder aprovechar ese probiótico. Entonces, Exacto. bueno, por eso como es tan Bueno, importante. y ahí entran trabajarlo. también los alimentos, hablando de todos estos malos, los alimentos buenos, los alimentos fermentados, con Exacto. probióticos que el intestino, y ahí estaba algo que anoté en la pauta como el dato freak, el tema de Gengis Khan, ¿cachai o no? Que, claro, pues, era un ejército poderoso y todo eso, y una de las cosas que se destacaba que ellos consumían yogur, pero de leche de yak. Entonces agarraron la leche de yak, lo tiraban en intestinos porque tenía forma como de esta vaina que era como una cantimplora, y como tenía ciertas enzimas, Claro. fermentaba. Y de hecho los granos, ellos usaban granos del kefir, po. Hacían literal el kefir, el pajarito. Claro. La gente cree que es como una especie de hongo, ¿no? Es un grano que tiene enzimas fermentadoras y ellos lo hacían con la leche de yak. Y se hablaba que como un ejército pasaba inviernos brutales, guerra, bueno, no les pasaba nada. No se Increíble. enfermaban. Imagínate la cantidad de años que eso se utilizaba. No, y claro, y cientos ahora de que está años. como más de moda el kefir, que ojalá también siempre fuera hecho en la casa, tal y Sí, como po. lo hacían ahí, más que estos kefir comerciales que a mí igual me causan un poquito de ruido. No, y Creo ese- que distintos estos pajaritos que se regalan, me gusta Sí, mucho po. el concepto del
que antes se usaba tanto esto de regalar los pajaritos porque se multiplican. De hecho, Entonces, sí, uno pueden decía, el hacerlo en la pajarito no casa. se compra, se regala. Sí, pues y po. todavía, bueno, yo estoy ahí en un grupo de muchos como médicos, nutricionistas enfocados en la microbiota y se van regalando estos pajaritos, quien quiere ya, y los dejan en ciertos lados y los van regalando y siempre Y dicen... tú caché que los puedes congelar, po. Ah, sí, mira. Sí, po, los pajaritos cuando ya te dices ya, mucha producción por hoy, los podéis lavar y se congelan, se pueden lavar con agua, se pueden dejar con leche, hay diferentes mecanismos. Y una cuestión entretenida que me pasó, que lo había escuchado, me lo había dicho un paciente, me decía, sí, pero nunca puede ser con algo de metal, porque las cosas con metal matan los pajaritos. Y decía, qué raro, po, porque hay muchas cosas Claro. para ser fermentados que son de acero, po. Claro, Y sí, po, el acero antioxidante que uno utiliza de grado alimenticio no le hace nada al pajarito. mira. Pero claro, el fierro no le va a poner un clavo adentro. claro. Ya, sí, eso los termina matando. Entonces Sí, hay que po. tener cuidado y con qué cosa le cae adentro. Claro. Bueno, y ahí con lo que estabas diciendo, como esto, ¿cuáles son los alimentos favoritos de la microbiota, que es lo que estabas diciendo? Yo creo que la fibra, polifenoles, es como lo más importante Ya. y también entran estos alimentos fermentados que los podemos ir metiendo, Mm. depende del desequilibrio que exista y en qué minuto Mm. también es mejor consumirlos. Quiero ser una persona fit del intestino. Quiero tener un alimento que va a ser Vamos mi a hacer el base. nuevo concepto. Sí, un intestino demasiado Un fit power. gut. Sí, un mira, el nombre del capítulo, fit Mira, gut. fit gut. ¿Y cómo lo tengo que hacer? ¿Cuál va a ser? Vamos a hacer una especie de pilar o un ranking. ¿Cuál es el alimento de arriba? El principal que ojalá a todas las personas no les falte. Alimento. Claro. O sea, bueno, a ver, primero, como decía, los compuestos, ¿ya? Fibra, polifenoles, yo creo que es el alimento favorito de, obviamente, las bacterias del intestino, porque primero la fibra, las bacterias se van a alimentar de esta fibra, o sea, son prebióticos y en el fondo distintos tipos de fibra van a poder alimentar las bacterias que queremos que crezcan en el intestino y la verdad es que eso es como lo más importante. Ahora, ¿Fibra fermentada o fibra es normal? que igual eso es lo que te iba a decir, porque también depende. Estamos hablando de una persona sana, ya que No, solo sí, digamos sí. que se inflama un poco y todo, porque en los pacientes que ya tienen un desequilibrio importante hay que tener ojo la cantidad de fibra y tipos de fibras que también vamos ocupando. Pero una persona sana que quiere efectivamente alimentar más su microbiota, fibra. ¿Dónde sacamos principalmente la fibra? Granos integrales, frutas, verduras, semillas principalmente son como las fuentes más grandes de... ¿Cuál podría ser el mejor? Te la tenéis que jugar con un alimento alto en fibra, rico en polifenoles, Ay, que antioxidanas. tenga todo en uno. No, pero que tú digáis, pucha, mira, puedes comer muy como el hoyo. Ya, pero que no te falte esto. Es ¿Cachai, que nunca no? te voy a decir eso. No, no, puedes no, comer como más y hay como el agregar eso. hoyo, güey. No, porque al final eso es lo que yo digo, o sea, hay que encontrar el equilibrio. O sea, no puedes Sí, estar po. comiendo pésimo, pero me como un chucrut todos los días y... No, po. Entonces ahí es donde yo creo que hay que hacer un hábito y esto tiene que estar presente. ¿Dónde más lo encontramos? Una alimentación idealmente basada en plantas, que yo siempre es lo que recomiendo. No digo que no puedan comer carnes ni productos O sea, animales. tú eres pro vegano y No, lo otro exacto. no. ¿Por qué no dice alimentación basada en plantas y es como, todo ser vegano? No, para nada. De hecho, ¿Y para el he tenido 18 de muchos septiembre qué pacientes- voy a hacer? Claro, pero por eso es el equilibrio. Eso es lo que me encanta de la alimentación basada en plantas, porque en el fondo es un 80% que venga del mundo vegetal. Frutas, Exacto. verduras, semillas, frutos secos, legumbres. Entonces, mucha fibra, mucho polifenol. ¿Ya? Exacto. Los polifenoles son los antioxidantes que, de hecho, un tipo de antioxidante que encontramos en sobre todo en colores. Ya yo siempre digo eso. Entre más colores, seguro va a haber un polifenol presente. Y eso, Exacto. ¿dónde lo encontramos mayormente? En frutas y en verduras. Bueno, de los alimentos con más polifenoles, de los más poderosos, se llaman antocianidinas. La antocianidina tiene color, de hecho es bacán porque al microscopio, ni siquiera así muy biológico, uno, Torchelli, tú lo puedes ver. Claro. Se ve la antocianidina. Y arándanos, maqui, el calafate, que son alimentos que en Chile se dan, pero por todos lados. Las frutillas, todo, las moras, la murta, las frambuesas, están chapoteando en antocianidinas. Ese antioxidante genera ambientes propicios de construcción de nuevos órganos, disminuye grandemente el nivel de daño a los radicales libres, pues, protege que son enormemente el la smog, planta. ¿cachai o no? Disminuye el smog que nosotros producimos. Entonces, de repente, una muy buena fruta es todos estos frutos, bayitas pequeños de color oscuro. Claro. Mientras sí. más oscuro, mejor. Eso, bueno, y otros que no tienen tanto color, pero el cacao, el té verde, ¿ya? Exacto. O sea, en el fondo también son súper buenas fuentes Bueno. antioxidantes.
¿Y por qué también son tan importantes? Porque en el fondo el antioxidante funciona tiene como una sinergia con las bacterias del intestino. Entonces funcionan como prebiótico, que ya dijimos, alimento para que crezcan bacterias que queremos que crezcan. Y además la bacteria, por otro lado, va a hacer que este antioxidante sea más biodisponible, libere todos los metabolitos y ahí se produzca el efecto antioxidante. O sea, no es que nosotros vamos a consumir Maggi, listo, súper antioxidante. No, tiene que llegar al intestino, estas bacterias un poco darle esta señal y decirle, ok, vamos a metabolizarte, vamos a producir los metabolitos y de ahí el antioxidante va a poder formar, bueno, pasa al hígado, etcétera, y ahí efectivamente es donde va a poder ir a los distintos órganos a producir el efecto antioxidante. Entonces, es una sinergia muy importante entre el antioxidante que consumimos y las bacterias del intestino. Entonces, de hecho, lo entretenido del chocolate es que el cacao por sí tiene un compuesto que se llama epicatequinas. La epicatequina es el polifenol que tiene. Protege el intestino. Y además de eso, los compuestos del cacao aumentan el triptófano en el cerebro. Hermoso. Comer chocolate, 40 gramos de chocolate al 80% de cacao, de 2 a 3 veces a la semana, mejoran el cerebro, mejoran el intestino y mejoran la conexión del eje intestino-cerebro. O sea, te va a hacer tremendamente feliz. Yo todos los días como chocolate 80% cacao. De verdad que encuentro que... Y soy súper feliz. Sí, debería auspiciar una marca de chocolate. Eso. ¿Sí o no? Si quieren, acá ponemos los chocolatitos. Sí, escríbanos acá abajo. Probablemente no vamos a poner ninguna dirección. Nuestros datos acá, pueden contactarnos, por favor. Damos auspicio para nuestro podcast en simple. ¡Lo necesitamos! Pero de verdad que el chocolate es tremendo. Yo encuentro que sirve tanto también para calmar esa ansiedad, esas ganas dulces, de antioxidantes. Hermoso. Y si es que lo entretenido el chocolate, tanto tiempo la sociedad apuntándolo como una golosina, como no, es que es rico y el rico es malo, no podéis comerlo tanto. Entonces, ahora que se está vertiendo toda esta línea fit, me sirve, saludable, superalimento, todo lo que queráis, mira, ¿sabes qué? No es como yo creía que era. Claro. Realmente es bueno. Sí. ¿Sabes qué? Está cambiando la percepción de la gente de una manera bacán de un alimento. Sí, po. Que, loco, nunca fue malo. Ahora, ¿cachai? en un porcentaje importante. No, de sí, hecho, yo estuve en una fábrica de chocolate en Suiza y era súper interesante porque te mostraban la historia de cómo se hacía el chocolate. Entonces, el cacao viene como principalmente de América Central, como la planta del cacao, etcétera. Pero al final los que lo transformaron a este chocolate, que en verdad no sabían, que lo mezclaron con leche, bajaron el porcentaje de cacao y lo llenaron de azúcar, fueron los suizos. Y ahí es donde nace este chocolate que, claro, el lito, estas cosas exquisitas que uno come que, pucha, la propiedad lamentablemente es tan baja, pero cuando hablamos de chocolate, de esta planta hermosa que estaba en Centroamérica y que, bueno, migró hacia el resto del mundo, es una planta muy poderosa como al minuto de la alimentación, de pensar en cómo nos queremos nutrir. Es bacán eso. De hecho, mi pasó también pero en República Dominicana, donde sacan chocolate. Ay, sí. Y los molían y el olor. Sí, increíble. Y el olor a café. Ay, sí, bueno, eso también es otra cosa que es muy rica. Oye, y mira, sigamos. Sigamos. Que encuentro súper interesante es como algo que preguntan, como ¿por qué la microbiota es tan importante y por qué, en cómo están conectados al resto del organismo? O sea, y en el fondo ahí es donde nacen estos ejes de la microbiota, que creo que es algo que es súper interesante como hablar. Y también los procesos de maduración. Hay que entender que el cuerpo constantemente tiene unas células que vienen en blanco. Las células madres pluripotenciales tienen la capacidad de convertirse en cualquier cosa. ¿Dónde maduran? Principalmente maduran en el intestino. Un intestino bueno logra tener un mejor sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque logramos madurar estas células madres pluripotenciales en mejores macrófagos, interleuquina, todo eso. De hecho, hoy en día se está trabajando en personas inmunodeprimidas, se trabaja principalmente sobre su intestino para estimular nuevamente la formación de las defensas y no sean inmunodeprimidas. Mira, no, ¿Está ahí? Y además de eso, el eje intestino-cerebro. La conexión intestino-cerebro por el nervio vago. Hermosa. Pero tú te manejáis muy bien en ese eje, po. Cuéntanos. Es que lo encuentro tan interesante porque, bueno, lo habíamos mencionado la otra vez, como el nervio vago, el nervio menos vago, yo creo, de todo. ¿La otra vez cuándo? No lo recuerdo. Nunca hemos conversado de esto. Nunca hemos hablado de esto. Borren, no vea nada de lo anterior. Sí. Ahora en simple, de aquí en adelante. Sí, el otro va a funa, listo, se bloquea. No, mentira.
Bueno, pero en el fondo esta conexión que es tan linda entre el intestino y el cerebro, que ahora ahora ya hace harto tiempo, se estudia muchísimo, y es una conexión bidireccional a través del nervio vago, pero lo más interesante que a mí me encanta esta conexión, que a pesar de ser bidireccional, es decir, las conexiones y las señales van desde el intestino al cerebro y desde el cerebro al intestino, casi un 90% de la señal va mucho más desde el intestino hacia el cerebro. Es como que si las bacterias del intestino le avisaran constantemente a tu sistema nervioso cómo actuar. Cómo actuar, que, oye, ojo, hay mucho estrés, por acá nos estamos desequilibrando, oye, ojo, por acá hay una mala formación de neurotransmisores, aumenta la ansiedad, aumenta el insomnio. Entonces, son de las primeras cosas que los pacientes con desequilibrios intestinales van notando. O sea, es como un check, así como, ¿duermes mal? Sí. O sea, ¿estás inflamado? Sí. ¿Produces mucho gases? Sí. ¿Distensión abdominal? Sí. Ok, vamos al sistema nervioso. ¿Eres ansioso? Sí. ¿Duermes mal? Sí. ¿Cómo es tu respuesta al estrés? Mala. Entonces... ¿Qué estrés? Y ahí se fueron. Ahí se pararon de la consulta y se fueron. Pero en el fondo es como que está tan profundamente conectado que son pacientes que a nivel del sistema nervioso están súper desregulados, y es por esta conexión y porque las bacterias del intestino mandan las señales, y además mandan las señales de la producción de neurotransmisores, o sea, serotonina, GABA, dopamina, que son todos estos neurotransmisores que nos mantienen en equilibrio. Ese es el tema, po. Es difícil mantener el equilibrio, pero ahí ya por lo menos estamos abarcando ciertos alimentos. Por un lado, tenemos estas frutas con fibra, con polifenoles, tenemos el kefir, tenemos el chocolate y, claro, el eje intestino-cerebro. ¿Quién se la juega? ¿Existirá algo que podamos hacer, estimular, medir, dejar de hacer o hacer para poder mejorar esta conexión? O sea, yo creo que punto uno, la alimentación, todo lo que estamos hablando. Siempre va a ser para mí la alimentación, quizás para ti el ejercicio. La otra vez te escuché decir que alguien te preguntaba y te decía, ¿cómo fue? Que de hecho te iba a retar. No, pero era... Peleamos al toque, ya. No era, o sea, si alguien come súper bien, pero no hace ejercicio, no sirve nada. Y tú le decías, no sirve nada. O sea... No. Y ahí donde yo tenía la duda, decía, o sea, una persona que coma pésimo y haga ejercicio, y bueno, eso lo vamos a dejar para otro capítulo. No, pero es que ahí va, es que también son diferentes matices, pero el ejercicio tiene la capacidad de opacar efectos nocivos de la alimentación. Sí, claro. Eso, sí, pero podéis tener el mejor deportista, una persona que entrena súper bien, constantemente, muy fit, y existen cánones, o sea, si nos vamos a los extremos, y lamentablemente eso es lo que pasa hoy en día. Hoy en día sí nos pillamos gente de extremo. Sí. Si te pilláis gente súper sedentaria, pero debería vivir en un colchón antiescara porque no se mueve ni de la cama y come súper bien. Y la gente que hace mucho ejercicio y te decís, es que no comís mal, comís como las weas, ya es una cuestión extrema, ¿cachai? Entonces, claro, si nos escapamos en estos extremos, siempre va a haber algo. Claro, de hecho, el ejercicio igual ayuda al intestino, po. O sea, un montón, pues a ver, cuéntanos. No, ahora pues estamos hablando de tu tema, po. Para terminar el tema del eje intestino-cerebro nomás, claro, como yo te decía, número uno para mí es la alimentación, ¿ya? Perfecto. ¿Y qué tipo de alimentación? Alimentación basada en plantas, frutas, verduras, fibras, semillas, bajo en ultraprocesadas, tampoco cero, o sea, igual de repente que rico y te vaya a comer algo y está bien, y es parte de la vida. Yo siempre le digo a los pacientes como, yo lo que menos quiero es que tú lo veas como una dieta. A mí me carga el concepto de dieta, porque dieta igual restricción. Entonces esto es un cambio de un estilo de vida. O sea, quiero que tu estilo de vida cambie, que te sientas tanto mejor, que digas, uy, pucha, que me sentía mal antes y ahora me siento mucho mejor. ¿Y la hidratación? ¿Y el agua dónde entra en toda esta ecuación? ¿Sabes qué? Uno nunca habla del agua en realidad, y pucha que es como el nutriente máster, porque en el fondo si no estamos hidratados, las bacterias de nuestro intestino, bueno, primero las células no van a estar funcionando. 80% agua, algunas personas son más. Claro, y en el fondo, el agua importante, o sea, si no hay un recambio de agua constante, se van a acumular mucho más tóxicos en tu organismo. Las bacterias del intestino no van a estar funcionando de manera correcta. Las bacterias del intestino no van a tener la capacidad de producir la suficiente masa fecal, ni los movimientos peristálticos, ni todo lo que necesitamos al final para ir al baño. Entonces, obvio, pacientes con estreñimiento tremendo y que no toman nada de agua. Entonces, como, ¡guau! Ya, después, bueno, a nivel del ejercicio, todo lo que perdemos también cuando entrenamos, ni siquiera entrenando, con el calor que hace. No, o sea, yo ahora estoy... a mí me tocó sol, po, Ana. Ahora que estamos muriendo de calor, pero en el fondo es tan importante ese recambio
constante. El agua está número 1. A Sí. mí me llamó la atención como en estas nuevas guías alimentarias, que no lo vamos a conversar ahora porque es otro tema, pero no está también el consumo de agua, no sale un vaso de agua en la pirámide. Entonces digo, pero eso es tan importante como que sea parte, tampoco está el movimiento. Exacto. Entonces que deberían ser Y parte de hecho esto. existen pirámides que contemplan el Sí. agua y contemplan el ejercicio y tienen diferentes estructuras, pero bueno, ahí hay de todo también, el tipo de población. Exacto, depende de También el muchas cosas. target objetivo de la pirámide. La gente dice, oye, las nuevas pautas apuntan. No, pero hay que aterrizar también que esta pirámide tiene un target específico de Claro. la población. Sí. No es para todo. ¿Cachai? Ahora, cuando hablamos de ejercicio, entendamos que parte de los problemas del intestino es el movimiento. De hecho, existe el intestino flojo, que tiene muy pocos movimientos Claro. peristálticos para empujar toda la materia. Ay, sorry, pero el colon, o sea, el intestino delgado, que es una majaraña de Claro. cuestiones, y el colon, que es vespucio, da una vuelta completa. Mm. O sea, tú tienes Ujú. que empujar hacia arriba de manera transversal, bajar diagonal y salir, y empujar, ¿cachai o no? Ya, el ejercicio aeróbico, cualquier ejercicio que genere una flexión técnicamente de la cadera, que uno logre caminar, mover, ayuda mucho al intestino. El entrenamiento de fuerza aumenta muchas veces la valsalva, estas presiones interiores. Por ende, el ejercicio, algo que podamos abarcar porque de intestino vamos a tener 25.000 Sí, capítulos, po. es un tema gigante. Lo vamos a tocar en todos los capítulos probablemente. Exacto. Es el ejercicio es transversal para la vida. ¿Cachai? Mm. Es como comer bien, es como tomar agua. No podría imaginar en la condición de salud, de bienestar de una persona, en donde te van a recomendar no hacer ejercicio, Exacto. no tomar agua, no comer fruta y verdura, no comer más fibra. Es una agua transversal a la vida de la salud. Sí. ¿Cachai? Y de hecho, como estamos hablando de la importancia del intestino, la conexión con el organismo y todo, el músculo es el órgano, el sistema de la longevidad. Exactamente. Entonces es tan importante preservar esa masa muscular para envejecer bien, y eso cada vez está ganando más y más fuerza. Personas, mujeres en periodo de menopausia, y yo lo veo, o sea, veo la composición corporal y cómo la masa muscular pero absorbe. Entonces Exacto. es tan importante preservar ese sistema, preservar ese órgano, porque efectivamente en conjunto con el intestino y en conjunto con muchas otras cosas, obviamente va a ayudar a que envejezcamos de manera mucho mejor. Un mensaje final a la gente que nos está Ah, escuchando. ya terminamos, chuta. Van a prender los regadores, nos van a Uy, echar. pero nos faltaron, ya vamos a tener que hablar de otro capítulo, porque No, bueno, pero- nos faltó ese sí, intestino piel, la hormona, el metabolismo, trasplante de caca. Yo quería hablar de trasplante. eso. Ah. Pucha, ya nos faltó mucho. Pero hay tema. Pero hay mucho tema. Exacto. Nada, como mensaje final y por qué quisimos tratar primeramente la microbiota intestinal propiamente, es por esta conexión que tiene con el resto de tu sistema. Creo que es tan importante preocuparnos de cómo está tu salud intestinal. Pregúntate, estar hinchado no es normal, sobre todo las mujeres que en general normalizan tanto estar hinchada, el estreñimiento, es normal, toda la vida lo he tenido, no es normal, hay mucho que podemos trabajar. Y nada, una alimentación idealmente basada en plantas, frutas, verduras, movimiento, agua, van a alimentar las bacterias de tu intestino. Exactamente. Y chicos, no se pierdan, van a existir muchos capítulos, vamos a subir extractos, si nos quieren auspiciar nosotros somos felices. Y eso, cuiden su alimentación, de repente no hay que ser un genio de la NASA para poder mejorar la alimentación, es simplemente seguir ciertas pautas generales. Vamos a comer rico, vamos a ser felices, vamos a estar bien y vamos a dormir bien. Exacto, así que ojalá que les haya servido y que lo hayamos dicho en simple. en simple. Chao. Chao. Sí. Nada, pero bien. Uy, po. se me pasó volando Sí. y no hablamos nada. Bueno, Faltó el trasplante de caca. No, pero estuvo bueno, estuvo